Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Según donde estemos cada uno acompañándonos en este instante. Bueno, hoy tenemos un vivo súper interesante. ¿Vieron el de ayer? Bueno, los vivos están siendo muy interesantes porque estamos elevando nuestra frecuencia y nos estamos conectando cada uno de nosotros con eso que evidentemente somos. Ahí está. Hoy tenemos un vivo sobre la educación que quedó pendiente. A ver, vamos, ahí lo vi. Ahí está. Ahí está. Bueno, él está en Bolivia. Uy, tengo que ir a buscar a Kiwi, que lo dejé encerrado. Bueno, le voy a dar la bienvenida. Hola, Yamalú, ¿cómo estás? Un saludo a Adriana, como siempre una alegría de encontrarme contigo. Qué bueno verte. Te voy a dejar un segundo porque dejé encerrado a mi perro y está ladrando. Tengo que educarlo. Bueno, mientras tanto me imagino que podemos Ahora sí, ahora sí. dar la bienvenida a quienes nos están ¿Cómo estás? acompañando. Sí, Pues aquí siempre dispuesto a seguir conversando contigo. Tú sabes que ya no aceptamos más hace varios meses invitaciones a congresos, entrevistas, ni en vivos. Así esta es una excepción. excepción inexplicable. Es que lo maravilloso no tiene explicación, tiene magia. Sí, mejor así. Así que celebrémoslo. Celebrémoslo. Bueno, hoy el tema que escogimos, que quedó un poquito en la última vez, fue educación. Yo puse nueva educación, ¿no? Porque tenemos que generar cambios. ¿Y son los cambios posibles? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos tenés para regalar hoy sobre la educación? ¿Qué es educación? Sí, creo que, bueno, no recordaba que habíamos quedado en este tema hace poquito. Guaira me pasó el título elegido, el tema para hoy. Eh, Inevitablemente, si vamos a hablar de una nueva educación, antes tenemos que hablar de la vieja educación, ¿no? De la educación que estamos superando y por qué tendríamos que cambiarla, ¿no? Quizá hoy podríamos intentar merodear así, sin mala intención, en torno a una educación que está empeñada científicamente a demostrarnos, con el apoyo de la ciencia, que es posible, que se puede vivir sin usar el cerebro. Sí, creo que podemos partir así con esa eh, alusión no muy cariñosa a un sistema educativo que es una forma aceptada de perder el tiempo, ¿no? De hacer perder el tiempo a las nuevas generaciones, ¿no? Es directamente otra forma de destruir a las nuevas generaciones, porque uno se pregunta, ¿y por qué hacen falta manicomios? ¿Por qué hacen falta cárceles? ¿Por qué por qué hay tanto drogadicto? ¿Por qué hay tanto alcohólico? ¿Por qué cada vez más gente se suicida? Tiene que ver con esto justamente, ¿no? Pero me gustaría comenzar compartiendo de manera testimonial, Adriana, eh, que a mí me encantaba ir a la escuela de niño por el trayecto, ¿sí? Porque entre mi casa y la escuela, que era más o menos como unos casi 2 kilómetros, Ok. eh, había un bosque. Había un bosque en una parte sumamente así poblado de árboles, uno muy cerca del otro, que incluso a mediodía en ese bosque era todo penumbra, así como después que se pone el sol. Y cruzar por ese bosque era la mejor clase que recibía, tanto a la ida como a la vuelta. La vuelta era otra lección porque ya empezaba a ponerse el sol, era más oscuro aún, habían más, los sonidos tenían mucho más nitidez.
Y eso para mí era apasionante, a veces pues con un miedo o miedito acompañándome, pero inevitablemente pasando por ahí, adrenalina y endorfinas así, acompañándome tomadas de la mano ambas, ¿no? Creo que por eso me encantaba ir a la escuela y por eso no me gustaban tanto las vacaciones y al final las resolví yendo al bosque, ¿no? Así como si fuera la escuela, el trayecto me encantaba, eso de niño, y ya un poco más adelante admito que a mí nadie en la escuela me enseñó a volar. El bosque te enseñó a volar, el bosque te mostraba una realidad diferente, o la verdadera, ¿no? ¿Y por qué estamos tan... Bueno, tú siempre cuentas, ¿no? Para los que no te conocen, están viendo hoy, que tú vienes, primero que naciste en Bolivia, que tienes una escuela que nos enseña a vivir de una manera distinta, más conectados con lo que somos, con la esencia. En las capitales, donde estoy yo, es todo un corre, corre, ve y dile, como el chisme, ¿no? Como el chiste. Corre, corre, ve y dile. Y se nos pierden un montón de cosas. A estas personas que estamos aquí, que no tenemos esa capacidad de recrearnos, primero creo que es la capacidad de poder estar en un bosque y ver más allá, ¿no? Ver lo no visible en ese bosque. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué nos tenemos que olvidar? ¿Qué tenemos que cambiar, como lo dijiste recién? O Pero desintoxicar, como dicen intentemos, algunos. sí, intentemos en principio recordar cuando íbamos a la escuela, eh, pues creo que accidentalmente aprendí la importancia de preguntarse. Sí, creo que es muy recomendable hacerlo incluso de grandes. Ojalá sin perder la inocencia que garantiza el asombro, que es la antesala de Absoluto, la magia. Sí, ahí comienza la absoluto. magia también. Sí, una pregunta que me acompañó cuando niño, un poquito más grande, ya así 8 9 años, 10 años, era, ¿por qué debo creer a la profesora si ella no era feliz? Wow. Ahí comenzó eso que luego yo escribí un par de libros sobre educación, uno de ellos se llama Pedagogía Rebelde y el otro Escuela Invisible. Mm. Más adelante o en una otra conversación contigo podemos hablar al respecto, pero quiero hoy dejarles esto sobre la mesa, si podemos, ¿por qué creerles a las profesoras, a los docentes que no son felices, si su palabra está siendo refutada por su ejemplo, por su mal ejemplo? ¿Sí? Esa fue una primera pregunta que me acompañó de pequeño, cuando me daba cuenta que la profesora no era feliz, indisimulablemente infeliz, dándonos clases, preparándonos para la vida, ¿Para ¿no? Y con qué? esa sospecha fui creciendo, claro. Wow. Replantearnos todo, ¿no? Por eso, pero bueno, a cada uno le toca esa maestra que nos va a acompañar desde lo mismo que tenemos, ¿no? Qué lindo lo que acabas de decir y ojalá toque así, es como haces tú siempre, que pincelas así nuestro corazón y nos llevas a esa profundidad, simplemente con una pregunta como haces. Y, pero tú pudiste planteártelo. Esta pregunta no la podemos plantear ni siquiera los adultos, que mandamos a nuestros hijos a esas escuelas o a esos colegios donde nosotros mismos vemos que esa persona no es feliz. ¿No? ¿Cómo plantearnos esto? Para ti ha sido muy fácil, obviamente. ¿Cómo hacemos los que no tenemos esa sabiduría que tienes tú? O que tenías, que aprendiste eso que dices siempre, las abuelas, ¿no? Las abuelas sabias, la sabiduría. Sí, las abuelas, los abuelos, y también los abuelos árboles. ¡Wow! Sí, cuando uno los abraza Mm, así, se queda en silencio, cuántas cosas comprende uno sin palabras. Hay que mm, recuperar el silencio. El silencio
es el idioma con el que nos hablan desde lo invisible. Esa es una pedagogía fundamental, imprescindible. Hace un momento te dije, Adriana, yo comencé a eh, discrepar con la escuela porque allá nadie me enseñó a volar, ¿sí? Y tampoco me enseñaron a tener raíces, a la importancia de enraizar, de profundizar, de navegar en nuestro océano interior. Sí, creo que oportunamente me fui dando cuenta que no somos una caja para llenar, sí, para llenar información. Al final, después de 12 años en Bolivia, seguramente parecido en otras partes, el bachiller, 12 años después, se titula y te dan un diploma, un título. 12 años después, quizá para que no se dé cuenta que no sabe nada, porque la cabeza la tiene llena de mentiras, básicamente. Sí, se sigue confundiendo eh, al estudiante, al alumno, con una caja para llenar información que en esta época además rápidamente va teniendo una obsolescencia, ¿no? Por tanto, para quienes nos están escuchando y quizá para quienes nos están escuchando por primera vez, no se trata de no ir a la escuela, se trata de, pues, aprender a vivir. Se trata de ir aprendiendo lo que la vida nos pide, porque en definitiva la vida es la mejor escuela, o la vida es la mejor evaluadora también. ¿De qué nos sirve ser buenos en matemáticas si no podemos resolver un conflicto existencial y nos drogamos y nos suicidamos? Yo conocí un ingeniero que fue vecino, antiguo vecino del primer barrio donde estuve, que era muy bueno, hacía cálculos estructurales para hacer edificios, eh, pero vivía en constantes problemas, era incapaz de diseñar su vida, de rediseñar, de calcular pues cómo resolver conflictos. Y seguramente fue bueno en la escuela, pero en la escuela de la vida se probó. Y el resultado, ¿Qué más? infelicidad, infelicidad crónica. Qué importante esto. ¿Y cuántos andamos por el mundo así tal vez, no? Que ni siquiera nos podemos dar cuenta. Eso es lo más interesante de la educación. Por eso el título. Decía hace un momento Adriana que el bachiller al recibir el título, la fiesta viene después, ni siquiera sabe que no sabe. Esto lo aprendimos con Sócrates hace 2500 años atrás. Sí, el diploma enmascara es la fachada de algo que por dentro, pues, eh, quizá sea simplemente una ignorancia tapizada de alguna certificación, cuando lo que hace falta es realmente estar preparado para la vida, saber algo tan simple como, por ejemplo, renunciar. ¿En qué nivel de la escuela nos han enseñado a renunciar? Entonces viene el apego, viene la adicción, uno se aferra a las cosas, con eso se garantiza el sufrimiento, se apadrina la infelicidad. La gente no está preparada para la vida. La escuela es una manera aceptada, así, la convención, la sociedad acepta que los niños, que los jóvenes pasen la mayor parte de su tiempo estudiando, pero pocos papás se preguntan qué es lo que está aprendiendo realmente, y casi todo lo que aprende no le va a servir. Esa es una Otro. lamentable realidad. Y en realidad lo más importante es esto que dices tú, conocernos y saber qué es, qué queremos, qué nos gusta. Pero esto también no comienza en casa, porque se supone que nosotros vamos a mandar a nuestros hijos al colegio a una edad, bueno, cada vez comienza más temprano, pero vayamos a una base de 7 años. Y de 0 a 7 que están en casa, ¿cómo hacemos? Si nosotros mismos estamos perdidos. Eh, bueno, pensé que la temperatura bajaba a 0 grados, pero con lo que dices estábamos hablando ya de bajo cero y de bastante, bastante muy abajo, ¿no? Claro. El ejemplo enseña, el ejemplo es contagioso.
en una familia, absolutamente. en una familia donde se cultiva impunemente la infelicidad, esos niños van a tener mucha dificultad de ser felices en el futuro, a no ser que se aparten del rebaño, que hagan una ruptura con esa cultura familiar, pero pues son excepciones, ¿no? Creo que ya en la escuela, primero en casa, como mencionas, en casa ya empieza la inocencia a ser y la capacidad de asombro y la capacidad reflexiva, ¿no? Los niños cuando están preguntando a los papás, Mm. casi nunca les dan respuestas inteligentes, profundas o que les acompañen en ese proceso de ir descubriendo el mundo. Después van a la escuela. Para los papás es como ir a guardar el auto en el El garaje, auto, ¿no? ¿Sí? sí, sí, Sí. absolutamente, ¿Y qué, absolutamente. qué encontramos en la escuela? Básicamente un sistema educativo que promueve, hay una especie de acoso escolar, pero no es el bullying típico. ¿Sí? El sistema educativo acosa a los niños y a los adolescentes, atiborrándoles de enfermedad, de información inservible. Esto ya, al final, la educación termina promoviendo, las escuelas promueven una educación muy parecida a la estupidez, lamentablemente. Ese es el diagnóstico. Fuerte, Sí. Eh, fuerte es que, y Adriana, triste, eh, es la verdad. también se corrompe al niño dando mal ejemplo, porque Sí. ellos son como esponjas que están absorbiendo todo lo que ven. En casa empezó el problema y el tiro de gracia en la escuela. Y ahora, por si acaso, las redes sociales atrapan, así el nombre lo dice, redes, eh, están atrapados y claro, todavía Sí. hay gente que cree que el futuro son los jóvenes, pero si están cada vez más prematuramente siendo destruidos. Sí, este es un tema muy Muy, importante, Diana. muy, sí, sí, Yo me he pasado mucho tiempo, bueno, toda la vida he hecho lo educación. Yo sé, estudié lo sé. pedagogía alguna época hasta que me cansé de estar estudiando algo que realmente se parecía más a una rutina del cadáver que a un germinar las La potencialidades que uno semilla. tiene. Y fui dándome cuenta que aprendía más leyendo buenos libros que yendo a clases. Aprendía más hablando con gente feliz. Y eso hay que decir a los jóvenes. Hablen con gente Sí, feliz, con gente que se ha realizado, con gente que está viviendo, haciendo lo que amas, con gente plena. Esas personas que existen están ahí en todas partes. Quizá no son la mayoría, lamentablemente, pero existen. Son sí. la mejor materia que uno puede aprender para aprobar en la escuela de la vida. Wow. Les voy a pedir, por favor, que las preguntas que quieran hacerle a Yamalú las vamos a coescribir. Ahí abajo de donde ustedes estén mirándonos hay un signo de pregunta. Allí lo escriben y entonces después, dentro de un ratito, le hacemos las preguntas para que él nos pueda dar un poquito más de luz a todos, a ver si cada uno nos hacemos un poquito más responsable. Bueno, aquí están replicando un poco lo que dijiste, la gente feliz, dicen, es la gente que hace lo que más le gusta, absolutamente, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta te da plenitud y te vas cada vez, como digo yo, y vamos por más. Pero no nos enseñaron a ser feliz, porque una persona feliz se maneja, se manipula menos, ¿verdad? Una persona feliz, claro, para empezar, contagia. La felicidad es Claro. contagiosa, la estupidez también, ojo, pero la felicidad me gusta que tenga esa capacidad de ir contagiándose. Por eso, eh, si, si un niño no disfruta en el aula, no aprende la materia, pero sí aprende a ser infeliz.
aprende a Wow, sí, complicarse. sí, sí. Y creo que a los docentes infelices tendrían que descontarles el salario porque están dando mal ejemplo. Por aquí Se tengo van a poner la muy... portada de mi libro Dale. sobre educación. Este se llama Pedagogía Rebelde. Para nosotros pues la rebeldía es indispensable para ir apartándose del rebaño, ¿no? Primero hay que convertirse en oveja negra y después ya vendrá vías de rebeldía lúcida, el felino, así la mujer, el hombre que está recuperando su cabeza, su cerebro, su mente. Hay gente que usa la cabeza solo para ponerse el sombrero, ¿no? Y eso promueve la educación, lamentablemente. Además una competencia y, y cero de sentir, cero de razonar desde el corazón. Todo queremos que sea desde la cabeza, no razonar, no sentir, ¿no? Y competencia, ¿no? Y esto de... Yo estuve muchos años también acompañando de primer grado a quinto año y esto que tú dices, ¿no? Tiene que ser como yo digo, tiene que ser como yo digo. Y no mirar, como decíamos en un vivo hace unos 2 o 3 vivos atrás, que la contemplación que puede tener un niño mirando simplemente un ave y todo lo que puede aprender, ¿no? Después, yo sé que estás ahí, Guaira, mandame una foto para subirlo, el libro este que tenés ahí para que se pueda ver bien. Bueno, muy bien. En realidad es un libro, no sé si se puede adquirir de manera virtual, pero por ahí está. Educación, ese libro es peor que lo que estamos diciendo, ¿no? Así que no se lo recomiendo Imagino. para quien cree que todavía la educación es algo bueno, lo que pasa en las escuelas. Nosotros somos disidentes de la educación. Eh, Creo que estoy absolutamente convencido por vivencia propia y por haber estudiado este tema mucho, que Sí, no sé. nos envían a la escuela, acuérdense bien esto, nos envían a la escuela para que aprendamos a arruinar nuestra vida. Esa es la verdad. La prueba, los jóvenes, antes de terminar Sí, la escuela, el colegio, ya están con drogas, ya están con alcohol, ya están cometiendo delitos. Yo he dado a Diana cárceles en muchos lugares no donde sé, no incluso eran sé. cárceles para menores de edad, todos habían pasado por la escuela, imagínate, pero nunca les habían hablado, nunca les habían acompañado para que puedan aprender a reflexionar, aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a dialogar, aprender a escuchar, aprender a desaprender, aprender a no complicarse, aprender a resolver problemas, aprender a germinar la creatividad. Al final un problema deja de ser un problema si somos creativos. Esas son las cosas que se tendría que Que enseñar en la enseñar, educación. absolutamente. Lamentablemente, fíjate lo que pasa. Primero a las nuevas generaciones, digamos a los jóvenes ahora, primero se les destruye, primero se les confunde y luego se les dice, sé tú mismo. ¿Qué te parece? Sí, sí. Palabras, solamente palabras, no hay acción en eso. Después de toda esa época de no conocer, de no permitirnos a esos niños o desde el adulto que somos cada uno, ya sea en la escuela o en el hogar, pretender que hagan lo que nunca le acompañamos, ni le enseñamos, ni siquiera se lo pudimos mostrar. Porque esto que dices tú, también el hogar es la educación y los hijos están muy solos y vemos los resultados. Y no va a ser el colegio, como tú dijiste antes, yo opino lo mismo que para muchos es un estacionamiento que dejo a las 7 de la mañana y recojo, aquí hay doble escolaridad, y recojo a mi hijo a las 5 de la tarde o a las 6. Y en todo el colegio está esto, ¿no? La competencia, el enseñarnos cosas que verdaderamente, yo siempre digo sobre la sobre, eh, ¿cómo se llama te voy a decir, metamorfosis no. Bueno, algo que había que estudiar en biología, que me acuerdo, lo de la savia y todo eso, no me sale la palabra ahora, que nunca la entendí, ¿no?
El ciclo de la flor. Nunca la entendí, había que estudiarla. Y uno la repite como loro y no entiende nada. Y sin embargo, si uno, como dices tú, podemos contemplarlo o ver la experiencia, cambia todo. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Fotosíntesis, bien, gracias. No me salía. Pero se entendió, que eso es lo importante. Y acá demostramos que Bueno, vale más la experiencia que la palabra en sí. No logré encontrar la palabra, pero todos sabían de qué hablaba. Así abrazado, dificilísimo entender a los 10 años una fotosíntesis. Mira, mira, ahí bueno, está, muy bien. fotosíntesis, fotosíntesis. Ya te enviaron de la fotosíntesis a la polinización, ¿no? Solo falta que te recuerden que el espermatozoide más lento es el que fertiliza el óvulo, ¿no? En fin, así vamos con la escuela. Menos mal que podemos, todavía hay la libertad de preguntarnos, de seguirnos incluso, como acaba de poner alguien. A veces es mejor reírse, ¿no? Que enfadarse Sí. por toda esa parafernalia necrofílica, destructiva, ¿sí? Es como enviar a nuestros niños con sus alas intactas, inocencia y asombro, a la peluquería. La escuela es una peluquería donde le van a cortar las alas de la imaginación, de la creatividad, ¿sí? Del asombro, y le van a enseñar a complicarse, a competir, a frustrarse, ¿sí? A fracasar, ¿no? ¿Dónde aprenden a fracasar? Pues ahí, en la escuela, básicamente. El miedo al fracaso. ¿Pero qué es el fracaso? No existe el fracaso, esta palabra no existe casi en ningún otro Erradicarlo. idioma no occidental, porque es simplemente un aprendizaje más. Es como caerse al estar aprendiendo a manejar bicicletas, que eso no fue un fracaso, es parte del aprendizaje. El andar, ¿Sí? claro. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Otra cosa que no ocurre en nuestras escuelas es preguntarles, averiguar a los jóvenes qué les interesa. Yo recuerdo siempre A esa ver. conferencia que dimos una vez en Colombia, cuando bajamos del aeropuerto, el avión directo allá nos esperaban como 600 adolescentes de 15, 14, 16 años en un anfiteatro. Lo primero que hacemos siempre es pedir que se retiren los docentes, así, para ya hablar en serio. Claro. Esto normalmente lo preguntamos inocentemente así a los estudiantes si prefieren que se vayan a descansar sus profesores, que su director se tome esa hora libre, así. Pues en Por corre nos dicen supuesto. que sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, una vez que ellos ya no están, empezamos a dar estas cosas, ¿no? Y los jóvenes están totalmente comprometidos, interesados, motivados. Algún docente se acerca y me dice en voz baja, pero es que si nos vamos, esto se va a armar un caos. Ningún caos. Hay 500, 600 adolescentes totalmente hipnotizados por un tema que les está tocando la esencia de su existencia. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarles qué les interesa, qué es lo que les interesa realmente a esa edad. Y partiendo de lo que les interesa, podemos captar su atención. De lo contrario, cuando no comenzamos así, para ellos se llama rutina, que ellos nos responden con aburrimiento y están mirando el celular a escondida o están mirando por la ventana. ¿Sí? Creo que muy importante comenzar por lo que realmente necesitan saber y, y todo esto nos lleva a ir pues planteando la importancia en tiempos como estos de que vayan desarrollando su pensamiento crítico, esto desde incluso la infancia, así poco a poco cada explicación adecuada a la edad en la que están, que se den cuenta que no tienen que creer todo lo que escuchan, que tienen que darse cuenta que las apariencias engañan, sí, que no Absolutamente. siempre es lo que parece y que tienen que ponerse a pensar antes de responder, a reflexionar y que tienen que aprender a compartir y que tienen que aprender a renunciar y que tienen que aprender a ceder, en fin, todo eso es parte de una formación para la vida que es más importante que matemáticas, que historia, al final historia. Y, y que, ¿de qué me sirve una historia si ni siquiera comprendo el contexto en el que ocurrió aquello? ¿Y de qué me sirve matemáticas
si soy incapaz ni siquiera de, pues, resolver un problema que tengo, ¿no? A la edad que estoy. Creo que es muy importante primero, Esencia. si, primero poner en tela de juicio la educación, ¿no? Ya no importa su etimología, ya no importa el buen posicionamiento que tienen las escuelas. Algunas creen que si es más cara es mejor. La escuela básicamente es un negocio, ¿no? No vamos a aquí llamar por, no vamos a dorar la píldora, ¿no? Las escuelas cumplen desde una mirada sociológica una función ideológica y les resultan funcionales a los grupos de poder. A través de la escuela se va preparando, se va predisponiendo para que la gente le sea funcional al modelo social vigente. Eso por un lado, por eso el tipo de escuela que existía en la España franquista era con determinadas características. Se seleccionaban los temas que se van a hablar y los que no se van a hablar. Por un lado, hay entonces una función ideológica política de la escuela y por otro está el negocio. Está claramente, es un modelo de negocio altamente rentable. Van Absolutamente. lucrando, cortando las alas a nuestros niños. Van enriqueciéndose, pues estropeando la vida a las nuevas generaciones. Los resultados están ahí. Alcohólicos, drogadictos, adictos a cualquier cosa, ahora la tecnología, sin Sí. pensamiento crítico, sin capacidad para manejarse en la vida. Y después se les llama la atención, se les dice, pero que, ¿cómo están los Sí. jóvenes? Qué mal, cada vez Sí. peor. Pero ¿dónde se fabrican? Esa pregunta una vez la escuché a un niño, mamá, ¿y dónde, dónde se estudia para ser loco? Le decía a Ay, su mi mamá. amor. Un niño de 10 años, de 9 años, ¿sí? Y podríamos, parafraseando a ese niño, decir, ¿y dónde se estudia para ser infeliz? ¿Y dónde se estudia para ser estúpido? Estas son preguntas que tenemos que asumirlas así, especialmente si nos consideramos gente responsable y gente espiritual. Wow. Escucharte es un deleite porque espero que todas las personas que nos están escuchando, acompañando hoy, y las que van a escuchar mañana, pasado, este vivo, podamos llegar a ese lugar donde tú nos quieres llevar para realmente que no quede tus palabras ahí. Porque en mi caso mis hijos ya son cóndores, pero hay muchas mamás que comprenden lo que tú dices, pero no hacemos nada. Nos quedamos ahí. Y a todo esto me está resonando que ya no es solamente que no sirve en cuanto a lo que nos dan para estudiar. No sé cómo estará en Bolivia, pero aquí las escuelas se meten con la sexualidad, ¿ok? Como que supieran qué es lo que hay que hacer o cómo se debería vivir sexualmente a niñitos que están en cuarto grado, quinto grado. Esto lo digo absoluta responsabilidad porque cada uno en su casa cría a su hijo como cree. Y viene eso que tú dices, la escuela, a dar toda la información que a veces estos chicos no están preparados para recibir. O sea que aún, como decís vos, ahora yo no te puse a menos 10 grados, ahora estamos como a menos 50 grados, porque no era suficiente los temas que íbamos a tratar, ahora también la escuela quiere encaminar a los hijos, porque son hijos de alguien, en una conducta o una información sexual. O sea que estamos así. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? No sé cómo estarán en Bolivia, pero aquí es interesantísimo. Y esto es digitalizado directamente desde el colegio. Ahí está, sí doy fe, ahí comienzan. ¿No? O sea, Bueno, de la nada tu hijo recibe una información que no, ni siquiera consultaron a los padres. Los padres están atrapados en esto, pero no hacen, no pueden o no quieren o no saben cómo hacer esto, cómo dejar esto. Porque tú antes le decías a los chicos, salgan corriendo del colegio. ¿Y qué pasa con nosotros los padres? Que no nos gusta lo que sucede, pero nos quedamos ahí porque ¿a dónde voy a llevar a mi hijo? Que me lo sacan del colegio. Y vamos peor, dice. Bueno, vamos. bueno, claro, eso habría que pensarlo antes, ¿no? Creo que realmente tener hijos es una responsabilidad colosal, ¿no? Que va a durar Absoluto.
toda la vida, solamente toda la vida. Absolutamente. Así que creo que eso hay que pensar antes de que pues el espermatozoide esté en esa maratón. Eh, Después de escucharte, me quedo pensando y digo es que la escuela que no te prepara para la vida te está robando tiempo. Wow. Eso por un lado. Por otro lado, Bien. los papás que no están en condiciones de dar una buena educación a sus hijos, que empieza con el buen ejemplo, ¿sí? Creo que pues están ya así jugando por la cancha, no están en una infracción existencial muy lamentable, porque van a ser corresponsables de lo que esos niños ya convertidos en adultos o jóvenes realicen en su vida. Yo que estaba hablando con gente que está en prisión, gente joven, y siempre les preguntaba eso, ¿no? Que, pero tú no fuiste a la escuela, sí, claro. Algunos incluso habían llegado a la universidad, sí. Pero ¿qué habían aprendido en ella? ¿No? ¿Y qué habían visto en el hogar? La ausencia de afecto, el solo mirar amorosamente a los hijos es más importante que todas las materias juntas que lleven en el colegio. Creo que hay que empezar por ahí. Y lo otro, Absolutamente. el tema de sentarse a escucharles, de caminar juntos, de ir a pasear en el bosque, a la montaña, de contemplar un atardecer, de ir a la montaña, en fin, según la edad que tengan ellos. Hace rato decías que tus hijos ya son grandes, pero sí hay que, recuerda, Adriana, que desde la sabiduría ancestral que nosotros proponemos en nuestra comunidad Canapacha en Bolivia, que es una escuela para aprender a vivir, por cierto, hablando de escuelas, ahí tenemos una para quienes quieran fugarse de la rutina y alguna vez pasar, aunque sea un mes, 2 meses, tres, en viviendo de otra manera, ¿no? Una Así buena con propuesta, contacto. excelente. Ya te dije que cuando Uf, toque voy a ir, porque es una bueno, propuesta que hay que vivirla. si hay algo que hay que asegurarnos es que la sabiduría no nos llegue cuando ya es demasiado tarde, porque la vida incluye la fugacidad. Si la fugacidad circula por nuestras venas, no solo circula sangre, circula fugacidad también y un día ya no estaremos, ni tú ni yo. Y creo que eso es válido absolutamente para todos, ¿no? Y mientras Sí, estemos, claro. tenemos que tomar decisiones oportunas, decisiones adecuadas. Una buena decisión es dialogar, así, pero dialogar de temas de fondo, ¿no? No Sí, del último gol que metió Messi, sino de el sentido de la vida, el propósito existencial. Así, o qué hacer con un conflicto. ¿Por qué un conflicto es un problema? Podría no serlo. Básicamente, vivir es elegir e interpretar. Y si interpretamos absolutamente. los problemas como si fueran desafíos, retos, incluso juegos, pasa absolutamente De nuestra vida otra a manera. otro nivel. Entonces, Absolutamente. lo que hemos propuesto en este diálogo, veo que ya se está eh, gradualmente agotando el tiempo. A mí me preocupa el tiempo porque se acelera cada vez que uno está en cosas interesantes, ¿no? Y fíjate que la primera mitad de la vida, la escuela, a veces con la complicidad de los papás, nos eh, prácticamente la primera mitad de la vida, la escuela, a veces la familia nos estropea la vida. Y la segunda mitad de la vida ya uno solito, ya aprendió cómo Ah, estropear su vida. claro, ya sabes, ya tiene el manual. Ya Así tenemos es. el manual. Y lo aplicas solo. Si ya en la segunda parte el Sí. verdugo va por dentro. Ay, qué lindo, me encantó. La segunda parte de nuestra vida, el verdugo va por dentro. El verdugo es uno mismo. Por favor, anoten esto y pónganse el letrero en la heladera, que lo vean 100 veces al día. Abracen ese verdugo y salgamos a desafiarnos a nosotros mismos. El tiempo es tirano, pero lo vamos a estirar. Ahí tengo un par de preguntas para ti. ¿Qué dice? Fernanda dice, ¿qué nos sugiere a los padres cómo acompañarlos con estos sistemas de los que tú hablas? Que tú los conoces mejor que nadie. Bueno, creo que hay que empezar con humildad,
siendo autocrítico, desaprendiendo, mirando hábitos, hay algunos que cambiarlos, mirando creencias, hay que ir pues también descartando varias de ellas. Hay que volver a educarse. Los papás tienen que ir a la escuela. Nosotros proponíamos antes que nunca deben dar tareas, deberes a los niños para casa, pero sí deberían enviar deberes para los papás. Eso sí. Sí, no se toca el tiempo del niño, ya bastante tiempo se les roba al niño, al adolescente en la escuela. ¿Sí? Que los deberes sean para los papás, porque el papá que no tiene una formación adecuada, pues es un oso con ropa, con el perdón de los osos. Sí, necesitamos gente que cultive su inteligencia. La inteligencia se cultiva, no es algo que aparece así eh, y ya uno la tiene incorporada. Lo humano no comienza con el nacimiento, uno se hace humano a través de procesos educativos. Creo que los papás tienen que desaprender, reaprender, comenzar a formarse, cultiven el hábito de lectura. Si no te ve tu hijo nunca leyendo un libro, ¿cómo esperas que lea él? Si no te ve amando la naturaleza, contemplando un atardecer o el cielo desde la infancia, no esperes que él haga eso. Sí, creo que los papás tienen que educarse también. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Ser felices. El resto, el silencio lo dirá en su elocuencia transparente. Wow, qué lindo. Eh, dice, nos llaman los maestros para decirnos que nuestros hijos se aburren en la escuela y nos sugieren inmediatamente, esta es genial, y nos sugieren inmediatamente que llevemos al chico al psicólogo o a una terapia, inmediatamente. No se, nadie se hace responsable de que el niño se aburra en mi clase, nadie. Saque este niño y llévelo al psicólogo, al psiquiatra o a algún lado, pero que no se aburra. Es el mensaje que dan algunos maestros. Bueno, el aburrimiento es un mecanismo de defensa, es instinto de supervivencia. Sí, claro. Pues la rutina impuesta a los niños es equivalente a una tortura que se le haga a un adulto en una cárcel. Si el no hables, no te muevas, no mires por la ventana, eso es castigo. Eso por sí solo es más que bullying. Por eso decía hace un momento, es el sistema educativo el que va haciendo acoso escolar. El, el sistema es el que hace bullying a los niños y a los estudiantes. Creo que hay docentes ingenuos que creen que esto requiere una reforma educativa, un nuevo congreso educativo. La educación está en función del modelo civilizatorio que tenemos, ¿no? Es básicamente un aparato ideológico del Estado con el cual van las élites gobernantes perpetuando la ideología que les Que les resulte útil conviene. a sus intereses. Claro. Sí, no vamos a estar con ninguna ingenuidad. Creo que pues necesitamos, eh, por eso nuestro segundo libro se llama Escuela Invisible. No importa, los dos son libros para docentes, Pedagogía Rebelde y Escuela Invisible. Entren en contacto con nosotros, escríbanos cualquier docente que quiera poner en práctica esta. Nosotros hacemos una propuesta crítica y luego proponemos una metodología que es Claro. justamente Escuela Invisible. No importa qué materia des, tú destina un 15 minutos, 10 minutos del tiempo que tienes para hablar de la vida. Así, cada clase, así unos minutos para decirles esto. Por ejemplo, un problema puede no ser un problema. Asúmelo como un reto para ampliar tus límites, para hacerte fuerte, para multiplicar tu creatividad y que luego ellos lo vayan aplicando, así luego se comparta. Las clases van a comenzar a ser divertidas. Si el alumno disfruta en el aula, aprende. De lo Absolutamente. contrario, se aburre. Se aburre, es un mecanismo defensivo. Se aburre porque lo están abusando. Clarísimo, Yamalú. Vamos ahí a ver qué otra. Dice, um,
No veo televisión, inevitablemente, hoy un niño pidiendo ser adulto. No veo televisión. Evidentemente, hoy un niño pidiendo ser adultos. No sé qué, no entiendo la pregunta. ¿Cuáles cursos tiene disponible Yamalud? Bien, Yamalud, contanos un poco. Uy, se me quedó pegado. Contanos un poquito si hay cursos o entrenamientos que están dando en este momento o mientras Guaira los busca, si no tienes ahí. Después pásamelos, Guaira, para Sí, ponerlos, si no los sí, tiene bueno, allí. bueno, nosotros la buena noticia que tenemos es, bueno, son varias. Dale. Antes de, estamos, por un lado, así vía online siempre estamos tratando de hacer alguna capacitación antes de tirarnos. En este caso estamos con una cita que tiene que ver con el ámbito financiero. La gente Ah, sí, lo espiritual vi. siempre tiene problemas económicos y estamos diciendo que se puede manejar de otra manera. Este es un curso online. Pero lo más importante, Hanaj Pacha está pronto a celebrar, Adriana, no sé si lo mencionamos la anterior vez, Sí, lo el 20 de mencionamos, pero septiembre, otra vez. 20 de septiembre, para quienes no estuvieron el pasado diálogo, están invitados por una celebración online, virtual y presencial para los que quieran, con un encuentro de experiencias y rebeldías prácticas. Nuestros 33 aniversarios, es muy importante. Jaraspacha es una comunidad, es una escuela para aprender a vivir, es un ashram chamánico, es no sé qué, no hay palabras para definir, es una experiencia, básicamente. Absoluto. Y este 20 de septiembre, en casi un mes, estamos celebrando 33 años, una edad mágica también, y queremos hacerlo Absoluto. acompañado de toda la gente que se conecte ese día con nosotros. Vamos a tener una sesión pues abierta para todos. Y creo que lo más importante, Adriana, esto que hemos venido ya desde un par de emisiones anteriores mencionando, ya lo he anunciado también, he estado 40 años en todo esto, nos estamos retirando, gradualmente estoy, como una vez un abuelo me dijo, ¿no? Antes de partir, porque, y esto es un abuelo mapuche, ellos eligen cuándo partir, ¿sí? Mm. Pero dice, antes de partir debo ir a recoger mis huellas, ¿sí? Ay, sí. Me pareció muy, muy hermoso. Recoger Mm. las huellas es ir a cada lugar relevante en la vida para agradecer y para despedirse, Wow. básicamente, ¿no? Y yo quiero hacer eso. Buenos Aires fue el primer lugar, un noviembre de 1980, que conocí. Fue el primer viaje que hice fuera de Bolivia. De eso han pasado tantos años. Y vamos a despedirnos también 43 años después, casi Wow. finales de noviembre, empezando diciembre, el 2 y 3 de diciembre, ¿verdad? La nueva fecha que, Absoluto. ¿sí? 2 y 3 de diciembre. Sábado y 2 y domingo, 3 2 de y 3 de diciembre, sí. diciembre, vamos a tener un fiestón despidiendo los pasos y para unos y para otros serán, como todo en la vida, unos nuevos pasos, ¿no? Sí, Bueno, ahí sí, están totalmente. poniendo información, porque todo es así, ahí está, te están pasando la información, por favor revísenlo, para que tengan toda la información, sobre todo lo que él habla de Yamalufi con finanzas. Y bueno, preparándonos para el Ya. encuentro de diciembre, que él va a despedir sus pasos, oh, y nosotros seguramente vamos a tener la oportunidad de dar grandes pasos. Yo he estado en presenciales contigo aquí y he estado en Zoom. Y siempre cuento lo mismo. En Zoom que hicimos contigo en la época del Coronamor, que estuvimos como 4 o 5 días, yo lloré el primer día y terminé llorando el último día. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando uno se conecta y se encuentra ahí en ese lugar, ya no llora, sino se expande y se expande tanto que comienzan las lágrimas a correr. Y esa es la única manera que yo concibo la expansión. Así que vamos a tenerte en diciembre, vamos a ir teniéndote en vivos cortitos, bueno, que ni tampoco tan cortitos, muy interesantes. A ver, acá tengo una pregunta. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo hacer para desaprender? ¿Seguimos nuestra intuición? Bueno, eso es un temón que podríamos utilizar para el próximo, si te gusta, que hables sobre la intuición. ¿Te parece? Sí, Porque es claro. una palabra que lo hace mucho, que la usamos mucho, pero poco sabemos
dónde está o cómo se mueve, ¿no? Muy bien. Encantaría si te gusta, ya que es la Sí, última pregunta. sí, sí, Pero claro. comparte algo Eh, aquí. sí, totalmente, Adriana. Me parece que es una buena intuición ese tema, ¿no? Hablar de la intuición, podemos hacerlo el siguiente diálogo que Sí, tengamos contigo, por supuesto, y así vamos a contarles además que nuestras más importantes decisiones fueron intuitivas, ¿sí? absolutamente. Inexplicablemente intuitivas. Y, y sobre lo otro del desaprendizaje, bueno, hay que partir con el diagnóstico, ¿no? Hay obesidad informativa, ¿sí? Eh, que está llegando a niveles de intoxicación, saturación informativa, así una intoxicación. Sí, sí. Entonces, desaprender es desintoxicarse. Eso lo dejamos así, nada más como una degustación. Lo podemos retomar cuando hablemos de intuición también un poco, porque ahí podemos ver cómo aprender de otras formas, no solo de manera racional. Sin embargo, creo que este tema, que no lo vamos a poder agotar en un diálogo así como estos, es uno de los ejes temáticos del retiro del 2 y 3 de diciembre, que Por además, no lo supuesto. mencionaste, Adriana, pero va a ser una maratón, ¿no? Va a ser una maratón que comience el sábado temprano y termine, no sabemos cuándo, ¿no? Cuando, pues no sé. La idea es que sea una maratón porque vamos a intentar, como es una despedida, además es en un sitio, así prácticamente 2 días con su noche, vamos a intentar hacer, yo estoy acostumbrado, ¿no? No va a ser la primera vez que hemos hecho, empezamos temprano en la mañana, el sábado, y el sábado a medianoche todavía están todos así con un insomnio didáctico, creativo, Pero es y a las 3 fantástico. de la mañana también, hasta cuando Claro. quieran, y bueno, el domingo ya entre nostalgia y porque va a ser una despedida, después de Sí. esto no habrá otro retiro así, pues ya creo que 43 años fueron suficientes, ¿no? Para estarle molestando a la gente. No creo que sean suficientes, pero tal vez son los que tienen que ser. Y por supuesto, a ti te gustan las maratones, a mí también. Y conozco mucha gente que va a estar allí, especialmente gente de la tribu, que nos encanta la maratón y sobre todo cuando uno tiene el placer de estar con alguien que cada palabra toca y modifica una fibra de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo llamo lujo, ¿no? Así que ya estamos saboreando, como dices tú, paladeando ese 2-3 de diciembre del 2023. Así que ya gracias. Nos queda un poquito, pero ahí vamos a ir. Tengo a ver. Eh, bueno, habla de cómo hacemos cambiar el sistema educativo. Bueno, no da para eso. Comencemos por cambiarnos a nosotros mismos, como dijo Yamalú. ¿Qué tengo que hacer hoy yo por mí? Yamalú, como siempre, cierra con lo que tu corazón nos quiera regalar. Sí, bueno, pues en primer lugar agradecerte, ¿no, Adriana? Creo que es un buen pretexto este diálogo que tenemos con gente escuchando, participando. Me gusta mucho compartir y además presiento que pues al estar en la recta final de mi vida, pues creo que tenemos que valorar cada oportunidad como esta. ¿Sí? Eh, a ver, ¿con qué? A mí me preguntan con frecuencia del perdón. A En este ver. momento me vino a la memoria esa pregunta que me han preguntado 1000 veces y he respondido de manera 1000 veces diferente cada vez. Si hoy me preguntaran eso, así en un contexto educativo que estamos hablando hoy, le diría, perdónale aunque sea para molestarle. ¿Sí? Creo que con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que disfrutar para aprender. ¿Sí? Tenemos que pasárnoslo bien para que el aprendizaje ocurra, porque uno no aprende solo con el cerebro, ni siquiera sabemos todo lo que pasa por el cerebro, qué es la mente, qué es la conciencia, y todo eso son básicamente palabras. Pero algo sí sabemos, que si disfrutamos, Sí. aprendemos. ¿Sí? Y bueno, yo lo pasé muy bien
esta horita y creo que pues todos hemos Todos, yo aprendido un también. poquito. Si tú y yo, estoy segura que todas esas personas que aplauden aquí, mandan y dicen wow y gracias, hemos pasado una hora mágica, maravillosa. Gracias, Yamalú, por tu tiempo, por tu disposición y por todo lo que nos dejas. Por favor, abrir el corazón para que esto cale en cada uno de nosotros. Gracias. Nos vemos cuando toque el próximamente y ya sabes, el tema va a ser para todos intuición. Un, ¿cómo se dice? Un aperitivo de lo que se nos viene. Gracias. Bueno, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Feliz noche. Gracias. Y a Gracias. ustedes, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Ya saben, nos vemos en el próximo encuentro y ya vamos agendando 2-3 de diciembre para la maratón. Gracias.